Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para conocer nuestra vida con propósito. En el episodio de hoy hablaremos de mantente en crecimiento. En el episodio pasado estábamos hablando de usando lo que Dios nos ha dado. Y hay algo que me gustaría continuar, que va muy ligado a este tema de mantente en crecimiento. Y es que debemos de estar constantemente agradecidos con la forma que Dios nos hizo, que fue en amor. Recuerde que debemos de aceptar con grandeza que nos hizo, porque somos únicos. Cada uno tiene dones y talentos distintos. El alfarero es Dios, quien hizo un diseño específico en cada uno de nosotros, y el barro somos nosotros. Todos los días deberíamos de estar conscientes que quien nos creó lo hizo desde el corazón, porque desde antes de nacer y de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado crearnos y somos creados de una forma soberana. Y con ello te comparto el siguiente versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, quien nos creó mismo ha dado un diseño para que seamos llenados de su gracia. Entre más yo deseo llenarme de Dios, se verá reflejada su gloria y se manifestará su poder. Por eso, Dios pone mucho este ejemplo del alfarero y el barro. Nos diseña como un recipiente que necesita ser llenado de Él, porque de la manera en la que Él nos diseñó en amor, así mismo se reflejará ese amor en nosotros hacia los demás. En nuestra vida, Él se manifiesta, pero necesitamos estar llenos de Él. Continuando con el tema, será importante mantenernos para que esa forma sublime de Él se refleje en nosotros. Parte de aceptar nuestra forma es bueno aceptar nuestras limitaciones. Cada uno tenemos roles definidos. Pablo entendió que en su llamado no era darle gusto a todas las personas. Nuestra meta es estar dentro de los límites del plan de Dios. Siempre estar con la cobertura de Dios. La palabra límites se refiere a que Dios nos pone un plan de acción asignado a gobernar y manifestar los dones que Dios nos ha dado. Donde mis dones tienen un límite de desarrollo, la forma en que Dios nos creó determinará nuestra capacidad, nuestro campo de acción. Dios quiere que disfrutemos de la forma que Dios nos ha hecho. Hay que asegurarnos de hacer lo que debemos de hacer, porque después estaremos disfrutando de una forma eficaz. Ahora pregunta, ¿cómo me puedo asegurar que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Primero, debo acercarme a Él, hablar con Él y poder decir: Señor, estoy aquí delante de ti y pongo mi vida a disposición de ti. Guíame para asegurarme que estoy haciendo lo que tú has establecido de mí aquí en la tierra. Pon las personas y las circunstancias para que pueda operar esos dones y talentos para tu gloria. La segunda es que necesitamos rodearnos de las personas correctas, y esas mismas tienen que estar llenas de la palabra de Dios, de tal manera que hay que pedir a esas personas en nuestra vida. Recuerda el siguiente versículo, que está en capítulo 1, verso 17 en el libro de Santiago. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Si usted realmente tiene un corazón dispuesto, las cosas se van a dar. Dios va a poner la atmósfera en donde usted y yo debemos de movernos. Las cosas se dan cuando buscamos al que nos creó. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se la pasó en todo tiempo orando al Padre y agradeciendo. Las personas que fueron sanadas y todos los milagros que podemos leer en la Biblia, esas personas le buscaron. Él nunca se puso a buscarlos porque le salían al encuentro donde él estaba. Fíjese qué hermoso esto. Si se fijan en cada una de los pasajes en donde nuestro Señor andaba,
Obviamente él se movía porque él necesitaba, pero las personas que necesitaban ser sanadas le llegaban al encuentro. Jesús sabía perfectamente lo que venía a la tierra, además de hacer el sacrificio y la salvación de todo el universo. Pero en especial se vieron manifestados esos milagros, pero al final esas personas le salían al encuentro. Y es lo mismo que pasa con nosotros. De esta forma, debemos de llenarnos y mantenernos en su cobertura. Necesitamos estar orando en todo tiempo, teniendo una relación continua, permanente, que eso cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en este mundo hay demasiada distracción. Hay muchas cosas que nos distraen y también las personas que nos rodean, que no tienen un enfoque, una cercanía con Dios, debemos de tener cuidado al escucharlos y también repetir sus patrones, porque nosotros estamos saliendo de ese patrón para poder tener el tiempo con el que realmente nos amó y nos sigue amando y nos diseñó con un diseño específico a cada uno de nosotros. Entonces, en la medida que yo permanezca, las cosas se irán manifestando y todas las bendiciones o promesas le saldrán al encuentro, porque usted y yo estamos permaneciendo, operando en amor, dedicando el tiempo en operar esos talentos para el servicio de los demás. No debemos distraernos, porque si nos distraemos vamos a perder el gozo del alfarero que nos creó. Ahora quiero ondear en esta parte, ya que es importante que en nuestro proceso de permanecer, muchas veces van a haber personas que quieren que perdamos nuestro gozo. Pero algo sí debo decirle, que no precisamente son las personas. Es el enemigo que trata de robar la paz. Muchas veces a las personas no les gusta escuchar esto o les puede dar miedo. Lo digo porque siempre va a pasar, pero son por momentos, no es algo duradero, es algo que tiene un tiempo de caducidad. Porque si usted está lleno de Dios, su gozo va a prevalecer y eso se lo aseguro y lo tengo tal cual como testimonio en mi vida, que en esos procesos o en esos momentos de turbulencia por el enemigo me ha querido desenfocar, pero entre más he sabido que si más tiempo paso con Dios, más despierto a mi espíritu que me da esa revelación y ese entendimiento para poder contrarrestar lo que el enemigo quiere poner en contra mía o lo que quiere hacer, que es quitarme o robarme la paz. Y la realidad es que muchas veces a las personas no les gusta escuchar o les puede dar miedo. Pero una de las formas que va a querer el enemigo hacer para robarnos el gozo es tratar de tentarnos y que nos comparemos con los demás para perder el enfoque, haciéndonos dudar de esos dones y talentos o que las personas son mejor que nosotros. Él va a tratar de querer poner trampas y para ello necesitamos estar llenos de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos pone alerta y como se lo dije en mi experiencia, yo he identificado cuando el espíritu me pone alerta, porque son en esos momentos que el enemigo utiliza sus armas para distraerme y desenfocarme, porque también cuando él ve que una persona está tan llena de Dios, trata de ver la forma de distraerlo, porque él le molesta ver el gozo de los demás. Entonces, lo digo porque es una realidad y no nos debe de impactar, porque si perdemos el gozo vamos a distraernos. Asimismo, yo lo he vivido. Cuando más me siento en paz es cuando surgen las trampas del enemigo para hacerme desenfocar o robarme la paz. Pero he aprendido que siempre van a ser las mismas trampas llenas de sus mentiras, usando a esas personas que no tienen en su corazón a Dios para querer distraernos. Créame que muchas veces he estado muy concentrado haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer y han existido momentos cuando de repente el enemigo usa sus estrategias, porque son estrategias. Él nos estudia, nos analiza y él conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Por eso es importante fortalecernos en Dios,
conocernos a nosotros mismos. Ahí es cuando me han llegado sus ataques, pero también he aprendido a desarmarlo por medio de la oración y declarando la palabra de Dios que no tiene autoridad. Lo vuelvo a decir, sé que a muchas personas les incomoda cuando escuchan de esto. Yo lo he escuchado y lo he aprendido. Necesito compartirlo porque no debemos de ignorarlo. En el episodio número 13 hablé sobre resistir al diablo y sé que es el menos escuchado. Déjeme decirle que al inicio a mí también me pasaba que solo quería escuchar acerca de prosperidad y de bendición, pero aprendí que no solo me podía equipar de eso. Tengo que ampliar mi sabiduría mediante la guía de Dios, porque Él me da la revelación y ve la manera en la que yo me debo de preparar y capacitar en otras áreas de mi vida. Esto lo comparto para que si a usted le pasa, esté alerta y no permita que nada le quite el gozo. Por eso el tema de permanecer. Esto cuesta mucho trabajo ya que hay muchas cosas que nos llegan a distraer. Pero si usted permanece y prevalece ante la situación, cuando llega ese ataque o esa persona que quiere distraernos y salir a que hagamos otras actividades de lo que estamos haciendo o el tiempo que en nuestro diario vivir le damos a Dios, pues va a buscar la manera de desenfocarlo, de que eso no permanezca. Pero usted y yo debemos de estar siempre en guardia, alertas y siempre prevaleciendo con Dios. Porque Dios siempre va a tener más para darnos, más para equiparnos. Y sobre todo mantener esa relación tan bella que podemos tener con Él, que es que nos da su amor y nosotros poder corresponderle de la misma forma en amor. En el camino encontraremos a esas personas que nos van a criticar o querer opinar sobre nuestro ministerio o crecimiento. Hay que tener cuidado a quien escuchamos. Las personas que no conocen de Dios ignoran muchas cosas y eso hace que a uno lo desenfoque. Debemos de saber que ellos no tienen la misma revelación o saben el trasfondo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Solo escuchemos las recomendaciones de Dios. ¿Cómo hacerlo? Conociendo su palabra, orando y rodeándome con las personas que vienen de parte de Él. Pablo fue usado de gran manera y puso atención a estos detalles, no caer en suposiciones, contiendas y entre otras cosas. Si nuestra vida tiene frutos, no importa quién nos critique, enfoquémonos en lo que Dios espera que hagamos, haciendo lo máximo con los dones y talentos que nos dio. Hay que hacer lo mejor que podamos, aprender a querer también nuestros dones, eso es importante. Manteniéndonos con un corazón ardiente de la palabra de Dios va a ampliar nuestras experiencias para que sean enseñanza y de madurez. Esto va a ser un escalón más para mí y para ti. Pablo decía que en nuestro servicio abunde la llama de Dios. Mantener la palabra de Dios, porque si no usamos nuestros dones, los vamos a perder. Algo que no permanece se estanca o se pierde. Si no los usamos, se los van a dar a otros. Y con ello quiero compartirle una parte muy importante en la Biblia que está en Mateo capítulo 25, del verso del 14 al 30, y habla acerca de la parábola de los talentos. A uno se le dio un número de talentos para que lo administraran y esos mismos los multiplicaran. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. El primero negoció esas monedas y ganó otras 5,000 monedas de oro. El segundo ganó otras 2,000 monedas, pero el que recibió solo 1,000 fue y cavó un hoyo y enterró las monedas. Después volvió el dueño, que les había entregado a cada uno de las monedas, y él pidió cuenta sobre lo que hicieron con ellas. Y los que actuaron se les dio más. Solo el que no hizo nada, porque le dio miedo, se le quitó todo, ya que no aprovechó el recurso y la confianza. Asimismo pasa con nosotros. Podemos tener uno solo o varios talentos, pero si no los operamos, los podemos perder. Quienes aprovechamos esos dones, Dios los multiplica
porque es una responsabilidad que proviene de Él y no es cualquier cosa. Hay que pedir con sabiduría para usarlos, también administrarlos en función para lo que realmente se nos entregó. Enfocarnos en no dejar nada a medias. Esto debe ser usado al máximo. Concentrarnos para hacer lo mejor que podamos hacer y sobre todo hacerlo con el corazón. Como siempre, hacerlo para Él. Nunca nos va a poner a hacer cosas vergonzosas cuando desarrolló su don. En el cielo o la eternidad estaremos siempre sirviendo a Dios. Ese es el campo de batalla. Desde aquí nos preparamos para la responsabilidad eterna y sus recompensas. Y al final quiero dejarte esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer uso de los dones que Dios me ha dado? Permanecer en las cosas de Dios siempre nos van a llevar a vencer. En la medida que esos dones son usados al máximo, incrementamos nuestro nivel como hijos de Dios. Y de ir en nivel, nos lleva a ser siempre más que vencedores. Me dio mucho gusto compartir contigo este episodio, Más que vencedor en Cristo. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.